Hola chicos, tengan a todos muy buenas noches. Mi nombre es Linda Vilcabana Burgos, estudiante del cuarto año de medicina humana. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre valvulopatías. Creo que sí se me está escuchando bien, o no sé si se me escucha un poco cargada la voz, pero espero que sí. Muy bien, entonces las valvulopatías más importantes de las cuales vamos a tratar el día de hoy serán la estenosis y la insuficiencia. Estenosis mitral y aórtica, e insuficiencia mitral y aórtica, pero ahorita lo vamos a ver a mayor profundidad, ¿ok? Entonces, voy a ver esto. Muy bien. Entonces, ahí estaría. Pasemos a la siguiente. Y acá vamos a empezar a reconocer primero las válvulas que están en nuestro corazón, ¿no? Yo sé que ustedes ya lo saben, pero solamente un recordar, ¿ya? Entonces tenemos a la válvula mitral, que es de la que vamos a hablar. Ella va a ser el personaje principal en esta noche, y también aquí la otra participante será la válvula aórtica, ¿ok? La válvula aórtica será nuestra segunda participante. Bien, entonces vamos a hablar de estas dos válvulas especialmente. ¿Y a qué lado están estas válvulas? En el lado izquierdo de nuestro corazón, por eso vamos a llamarlo al corazón izquierdo. ¿Ok? Entonces, sigamos. Vamos a hablar un poco sobre, y bueno, vamos a conocer primero el aparato valvular. Y el aparato valvular, acá como podemos ver, ahí está la válvula mitral, ¿no? Tiene hay dos válvulas, ¿no? El corazón tiene dos válvulas, tiene voy a regresar, tiene a las aurículos ventriculares, ¿ya? Que son estas de acá, y tiene dos tipos de válvulas, a las aurículos ventriculares y a las sigmoideas. Estas de acá son las válvulas sigmoideas, ¿ya? Las de acá son las válvulas sigmoideas y las otras son las auriculoventriculares. O también las de acá, aparte de sigmoideas, también son llamadas semilunares. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, ya pasemos a esta diapositiva. Me estaba olvidando de esto. Muy bien. Entonces, acá vamos a hablar sobre la composición del aparato valvular. Y este aparato valvular está compuesto principalmente por un anillo fibroso. Luego, le sigue la válvula propiamente dicha, las cuerdas tendinosas, que son estas de acá. Estas son las cuerdas tendinosas, y los músculos papilares, que vienen a ser estos de acá, ¿ya? Ese es el aparato valvular, ¿ok? Este sistema nos va a permitir una buena apertura y un buen cierre en el momento del ciclo cardíaco, ¿ok? Todo va a estar relacionado con el ciclo cardíaco. Y todo esto, el aparato valvular es un tejido fibroso, ¿ok? Y bueno, va a tener diámetros específicos estas válvulas. Estas válvulas van a tener diámetros específicos, válvulas. Y bueno, el diámetro nos va a definir cuando estamos frente a una estenosis, mientras que si esta se cierra bien, nos va a definir si estamos frente a una insuficiencia. Pero ahorita lo vamos a explicar, así que no se preocupen. Muy bien. Entonces, acá vemos en un corte, le han dado un corte transversal, ¿sí? Le han dado un corte transversal, y acá vemos a la válvula mitral, miren. Acá está la válvula mitral y acá está la válvula aórtica, como pueden ver. Entonces, la válvula mitral tiene una valva anterior, ¿ok? La válvula mitral tiene una valva anterior, que es esta de acá, como pueden darse cuenta. También hay una valva comisural, que son estas de acá, ¿ok? Son valvas comisurales. Y también hay una valva posterior, que es esta de acá, ¿ok? Entonces, esa es la composición de la válvula mitral, ¿no? Ahí está, una valva anterior, comuscular, y la posterior. Y ahora en la válvula aórtica, pues va a tener una valva derecha, ¿ok? Una valva derecha. ¿Qué más? Una valva izquierda y una valva posterior.
ahí está, derecha, izquierda y posterior. Entonces, ahí están las válvulas, ¿no? Esta es la semilunar, pertenece a una de las parejas de la semilunar, y esta pertenece a las parejas de las auriculoventriculares, ¿no? ¿Por qué? Porque están dividiendo tanto la aurícula y el ventrículo. Se preguntarán, Linda, ¿y cuál es el diámetro normal en un adulto de esta válvula, ¿no? ¿Cuál es el diámetro normal? Pues el diámetro es de, el diámetro es de 4 a 6 centímetros cuadrados, ¿ok? Cuando, cuando el área valvular en ambos casos es menos, ¿ok? Tanto para la válvula aórtica como la válvula mitral, es menos de 2.5 centímetros cuadrados, vamos a estar frente a una estenosis mitral o aórtica, ¿ya? Entonces, si ustedes me preguntan, Glini, ¿y cuándo estamos frente a una estenosis mitral o aórtica? ¿Cómo reconocemos estenosis? Quiere decir que esta válvula ya no va a ser de los 4 a 6 centímetros que tenía, ¿no? Sino que va a ser menos de 2.5 centímetros. O sea, si nosotros nos ponemos a medir su diámetro, es este. Entonces, ahí nos va a decir que estamos frente a una estenosis mitral o una estenosis aórtica. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito del ciclo cardíaco, ya que acá se basa toda la fisiopatología de tanto de la estenosis aórtica, estenosis mitral, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, porque se va a dar en cada una de estas fases, ¿ok? Entonces, el llenado ventricular, que es el paso 1, tiene 3 etapas, ¿no? Rápido, lento, contracción auricular, pero vamos a hablar a profundidad un poquito. Bueno, no mucho de profundidad, pero algo. Entonces, hay que tener en cuenta que la sístole viene a ser la contracción de estas zonas de acá. Uy, no funciona mi correo. La contracción de las cavidades, y la diástole viene a ser la relajación de las mismas, o sea, de las cavidades, ¿ok? ¿Cuánto dura esta contracción, esta diástole y esta sístole? Dura aproximadamente, ¿cuánto? De 0.7 a 0.9 segundos, ¿ok? Es lo que dura la contracción y la contracción y la relajación del ciclo cardíaco, ¿ya? Entonces, empecemos hablando por la primera fase del llenado, y es un llenado pasivo, y esto se va a dar en la diástole. ¿Por qué? ¿Por qué se va a dar en la diástole? ¿Por qué se va a dar en la diástole? Porque vamos a estar frente a la relajación del ventrículo izquierdo, ya que este va a estar recibiendo toda la sangre. El ventrículo en esta fase se va a llenar un 70% nada más, ¿ok? En esta fase se va a llenar un 70%. Y también en este punto en esta fase del ciclo cardíaco va a estar dado por un llenado rápido y lento, ¿ya? Y cuando se da un llenado rápido y lento, entonces vamos a decir que esto es una diástasis, ¿ya? Es una diástasis. Ahora, para que se dé el llenado de las válvulas, para que se dé el llenado, ¿ok? Las válvulas tienen que estar aperturadas, tienen que estar abiertas. Es lo normal, para que de la aurícula empuje la sangre hacia el ventrículo, ¿no? Se abre. Aquí las válvulas sigmoideas van a estar cerradas. ¿Por qué? Para que la sangre no pueda salir por la válvula aórtica. Entonces van a encontrarse ambas válvulas sigmoideas o semilunares cerradas, mientras que las válvulas auriculoventriculares se van a encontrar aperturadas porque le está llegando sangre de las aurículas, ¿ok? Entonces, por gradiente de concentración, ustedes saben que pasa de mayor a mayor concentración y así sucesivamente. Entonces, va a pasar de las aurículas, donde hay más, hacia los ventrículos que están relajados. Asimismo, la presión, ¿ok? En relación a la presión también, ¿ok? Acá va a haber mayor presión para que pueda empujar la sangre. Bien, entonces, en relación a las arterias, como los ventrículos están llenándose, entonces las arterias aquí
van a tener menor presión van a tener los ventrículos y las arterias van a tener mayor presión, ¿ok? ¿Por qué van a tener mayor presión? Para que los ventrículos no puedan ahí mismo eliminar la sangre por la aorta, ¿ok? Muy bien, entonces ahí está llenado pasivo. Las aurículas le dan sangre a los ventrículos. ¿Cuánto? El 70%. Bien. Muy bien, ¿qué pasa acá? Aquí viene el llenado activo y aquí está la sístole, o también llamado sístole auricular, ¿ok? Acá arriba era la diástole, esta es parte de la sístole, ¿ok? Aquí va a haber una contracción, aquí se va a dar la primera contracción. ¿Y quiénes se van a contraer? Aquí se van a contraer las aurículas para que pase toda la sangre de esta cavidad. Si en la fase 1 pasó el 70%, ¿cuánto faltaría? Un 30%. Entonces acá pasa todo el 30%. Por eso se llama llenado activo. ¿Ok? Y y bueno, se vacían por completo las aurículas. Bien. Y bueno, no cambia mucho sobre las presiones, ¿no? Acá va a haber mayor presión en esta zona de acá, va a haber mayor presión y acá va a haber menor presión, ¿no? Para que pase de un lado a otro. Acá también va a haber mayor presión en la arteria aorta y en el ventrículo va a haber menor presión para que sí pueda y no regresionar. ¿Ok? Eso es lo normal que debe pasar. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a la contracción isovolumétrica, que es la fase número 3. Bueno, acá la sangre en los ventrículos se van a encontrar a un 100%, ¿ok? Cuando la sangre se encuentra en estos ventrículos, hay un volumen de 120 mililitros, ¿ok? Entonces, ¿cuánto de sangre llena un ventrículo? 120 mililitros. Ya esto le vamos a llamar el volumen telesistólico. ¿Ok? Es el volumen telesistólico. Y aquí se va a dar el primer ruido. ¿Por qué? Porque aquí las válvulas, las válvulas mitral, tanto válvula mitral como válvula tricúspide, ¿qué hacen? Se cierran y ocasionan el primer ruido cardíaco. Entonces, si les preguntan cuándo se da el primer ruido cardíaco, pues en la contracción isovolumétrica, que es en la fase 3. ¿Ok? Entonces, bien, todo se cierra y se va a quedar acá. Volumen telediastólico. ¿Ok? Telediastólico. Y ahora las presiones cambian. El ventrículo va a llegar a tener mayor presión. ¿Ok? Mayor presión. ¿Por qué creen que va a tener mayor presión? Va a tener mayor presión porque va a tener que vencer a la presión de la aorta. Y ustedes saben que como es circulación mayor, tiene la presión más elevada. Y después lo que de ahí se toma la presión arterial, se toma en cuenta. Entonces tiene que vencer a la presión de la aorta y por eso va a aumentar su presión. Acá el ventrículo. ¿Para qué va a aumentar esa presión? Para que la sangre pueda salir hacia todo el sistema. ¿Ok? Entonces ahí está. Y como acá va a aumentar la presión, por lo tanto, ¿dónde tiene que disminuir su presión? Nuestro cuerpo es una cosa así mágica y pues acá disminuye la presión también en la aorta. ¿Ya? Y ahí está. Entonces, acá va a iniciar también la contracción y pasamos a la fase número 4. Y en la fase 4, pues vamos a tener la eyección. La eyección, y acuérdense de esta fase, la fase 4. ¿Y de cuál más fase también van a acordarse? De esta. Porque estas fases van a ser las segundas coautoras de todo este proceso fisiopatológico de la estenosis. Ahorita estamos hablando de lo normal, ¿ok? De lo normal, lo que usualmente pasa, pero para conocer la fisiopatología tenemos que primero conocer lo que normalmente, cómo normalmente funciona nuestro cuerpo. Y estamos también frente a la sístole. Esta también era sístole y estamos frente a la sístole. ¿Por qué? Porque va a haber contracción de ventrículos, ¿ya? Entonces, acá las válvulas sigmoideas se abren, ¿ya? Las válvulas sigmoideas se abren para que dejen pasar la sangre de del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho a tanto la arteria pulmonar y a la arteria aorta. La arteria pulmonar que lleva sangre desoxigenada hacia los pulmones para que se oxigene y el ventrículo izquierdo que envía a la aorta
a sangre oxigenada para todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces ahí está. Perdón. Listo. Eyección. Entonces sale la sangre de los ventrículos a las arterias. ¿Y cuánto aproximadamente de sangre sale? Eso son 70 mililitros, ¿ok? Este volumen sistólico, llamado volumen sistólico o también llamado volumen de eyección. Aquí las válvulas auriculoventriculares van a encontrarse cerradas, cabe resaltar, y las aurículas tienen tienen una menor presión aquí. Y en los ventrículos tienen mayor presión, ¿ok? ¿Para qué? Para que puedan sacar toda la sangre por el tronco pulmonar y por la aorta. Muy bien. Entonces pasamos a la fase 5. Esta fase 5 es la relajación isovolumétrica y esta fase es la diástole. ¿Ya? La diástole. Diástole. ¿Por qué? Porque aquí, ¿quién va a recibir, pues, sangre? Van a recibir las aurículas. Las aurículas van a volver a recibir sangre. Entonces, aquí ocurre el segundo ruido. ¿Por qué? Porque en este momento las válvulas sigmoideas o semilunares se van a cerrar. Entonces, para cerrarse van a producir el sonido. ¿Ok? Acá la sangre, pues, ya salió a las arterias, ya se está distribuyendo, van a hacer su función a la cual tenían que realizar. Y para evitar que la sangre regrese de las arterias hacia los ventrículos, entonces las válvulas sigmoideas se cierran. ¿Ya? Ahí es. Y la válvula, pues, auriculoventricular se mantiene cerrada. ¿Por qué? Porque las aurículas van a estar recibiendo sangre, valga la redundancia, de lo que ya les había mencionado, ¿no? Tanto de las venas pulmonares como de la vena cava superior y vena cava inferior en el caso del ventrículo aurícula derecha, las venas cavas. ¿Ok? En el ventrículo hay un volumen de sangre que se queda, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Miren, hay un volumen de sangre que se queda. ¿Y cuánto se queda? Se queda 50 mililitros, ¿ya? Y este volumen es llamado también el volumen TL sistólico, ¿ya? Es la cantidad que se queda normalmente. Bien, entonces, en las valvulopatías, ¿ok? Estas van a estar relacionadas con el ciclo cardíaco, ¿ok? Y la estenosis mitral, en la estenosis mitral, perdón, el problema va a ser en el llenado. Por eso les mencioné que se acuerden de esta parte de acá. Va a ser en el llenado y lo que sucede es que no se va a dar de forma adecuada el llenado. Y ya van a ver por qué. Porque se va a achicar esta parte del diámetro de la válvula mitral, ¿ya? Bien, la etapa que más dura en el ciclo cardíaco es el llenado ventricular y para esta fase la válvula mitral se debe abrir de manera correcta de 4 a 6 centímetros cuadrados. ¿Ok? En una estenosis aórtica se tendrá que ver la eyección, la sístole ventricular, y porque va a alterarse esta fase. ¿Ok? En la estenosis mitral se va a alterar la fase 1 en la estenosis mitral, mientras que en la estenosis aórtica se va a alterar la fase de eyección, ¿ya? Estenosis aórtica. Muy bien. Es por eso que acá se va a encontrar el soplo de la estenosis mitral y acá por eso va a ser un flujo turbulento, ¿ok? Un flujo turbulento, ¿por qué? Porque va a pasar la sangre de forma, es como si tuvieran un tubo, una manguera. Y a la manguera ustedes en una parte la aprietan en todo el tubo. Imaginemos a ver dónde hago acá. Esta es la manguera. Y está pasando, es el agua normal, está fluyendo. Pero ¿qué pasa si acá viene una compresión y disminuye el diámetro? Entonces el agua va a salir con dificultad, con turbulencias. Entonces el soplo que se va a dar será por el flujo turbulento de la sangre
que va a estar tratando de, las aurículas van a tratar de enviar sangre, pasar sangre por ese diámetro que se ha cortado hacia el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, ahí sería la fase del llenado. Entonces, la estenosis mitral tiene un soplo diastólico. ¿Por qué? Porque la fase 1 de llenado está en la diástole. ¿Ok? Y bueno, si irradia luego a la punta del lápiz, pero eso ya lo vamos a ver en un momento. Bien. En la estenosis aórtica, el flujo turbulento es durante la eyección también. Por lo tanto, el soplo será sistólico en la contracción ventricular izquierda y se va a irradiar al cuello, a las carótidas de la persona. ¿Dónde está? Aquí está. En esta zona de acá. ¿Por qué? Porque va a haber una estenosis en esta zona y pues el diámetro, como les mencionaba, se va a cortar. Muy bien. Entonces, al hablar de valvulopatías del lado izquierdo, esto va a alterar la función del corazón, ¿ok? Cuando falla el corazón izquierdo, va a haber un flujo retrógrado de sangre produciendo congestión pulmonar. ¿Por qué, chicos? Porque va a producir una congestión pulmonar. ¿Por qué? Porque no está pasando la sangre al ventrículo izquierdo, por tanto va a haber un aumento y un acúmulo acá de sangre. Y como no está cursando sangre, entonces la sangre va a ir a los pulmones. Va a regresionar. Y cuando regresiona va a ocasionar una congestión pulmonar. ¿Ok? Va a ocasionar la congestión pulmonar, que luego esta congestión pulmonar va a conllevar a un edema, pulmonar. ¿Ok? Pero esto se va a definir con la presión capilar de los pulmones. ¿Y cómo se mide la presión capilar de los pulmones? Pues se mide con un catéter llamado, uy, ¿qué pasó? Ahí está. Con un catéter llamado Swan-Ganz. ¿Es Sí, Swan-Ganz. Es este de acá. Mira. Ese es el catéter Swan-Ganz que nos permite ver el valor normal de la presión capilar pulmonar. Y se preguntarán, Glinda, ¿pero cuál es la presión pulmonar capilar normal? Ahorita vamos a ver. ¿Cuál es la presión capilar pulmonar normal? Lo normal es de 3 a 12 milímetros de mercurio. ¿Ok? De 3 a 12 milímetros de mercurio. Decimos que está elevada esta presión cuando tenemos de 12 a 25 milímetros de mercurio. ¿Ya? Cuando tenemos una presión de 12 a 25, decimos que está elevado. ¿Ya? Decimos que ese edema agudo de pulmón, edema pulmonar, perdón, decimos que es edema pulmonar cuando la presión llega a ser más de 25 milímetros de mercurio. Y así podremos mencionar si nos encontramos en una congestión pulmonar o en un edema pulmonar. ¿Con cuál? Con el catéter de Swan-Ganz, que es este. ¿Cuál es el valor normal de la presión? De 3 a 12 milímetros de mercurio. Si nos encontramos en una presión de 12 a 25 milímetros de mercurio, vamos a decir que nos encontramos en una congestión, que quiere decir que la aurícula está regresionando. ¿Y qué más? Que hay una estenosis en la válvula mitral, ¿ya? Y cuando esta presión es más de 25 milímetros de mercurio, vamos a decir que nos encontramos frente a un edema pulmonar. ¿Ok? Recordar que cuando falla el corazón, cuando falla el corazón derecho, da una congestión sistémica, ¿ya? O sea, si fallara este corazón derecho. A eso me refiero. Es un dadito. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Y bueno, hay que tener en claro la estenosis y la insuficiencia, ¿ya? Y la insuficiencia. La estenosis viene a ser una alteración de la apertura de las válvulas, ya sea una estenosis, mitral o una estenosis aórtica. Por lo tanto, la estenosis va a ocasionar una sobrecarga de presión y hay que recordar esto. ¿Qué va a ocasionar la estenosis? Una sobrecarga de presión. Carga de presión. Acuérdense de esto.
Y es lo que va a diferenciar de una insuficiencia de válvulas. ¿Ya? Una sobrecarga de presión o una sobrecarga sistólica, también llamada, en las estenosis aórticas, ¿ok? En las estenosis aórticas o estenosis mitrales, ¿ya? Entonces, cuando hay una sobrecarga de presión va a haber una remodelación cardíaca, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que en la estenosis aórtica va a haber una hipertrofia, ¿ok? Una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero eso lo vamos a explicar en un momento, aunque les puedo explicar acá para que vayamos en una correlación. Tenemos en la aurícula izquierda el ventrículo, acá está la aurícula, perdón, la válvula mitral y la válvula aórtica. ¿Qué pasa si hay una estenosis acá? Entonces, el ventrículo no va a poder darle a la sangre hacia la aorta. Entonces, ¿qué quiere hacer? Va a trabajar más de lo normal. Y cuando este músculo trabaja más de lo normal, hace mayor contracción, entonces es como si lo mandáramos al músculo del ventrículo izquierdo al gym, a hacer ejercicio. Entonces va a comenzar a agarrar más músculo, por tanto se va a hipertrofiar. Va a haber entonces en una estenosis aórtica una hipertrofia de ventrículo izquierdo. Y ahí miren, ahí vamos a ver algo que se logra denotar en una eco o también en un EKG, que más adelante lo vamos a ver cuando hablemos de cada una de estas patologías. Ok, ahora, esta es una estenosis, hay una sobrecarga de volumen. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la apertura de las válvulas, ¿ya? Ahora, en una insuficiencia, la alteración se va a dar en el cierre de las válvulas, no se van a cerrar adecuadamente. Mientras que en las otras se van a abrir, pero de una manera como que no con el diámetro adecuado. Aquí no se van a cerrar, ¿ok? No van a cerrar como realmente deberían hacerlo, ¿ok? Y esto va a dar una sobrecarga de volumen. Aquí en estenosis es sobrecarga de presión y acá sobrecarga de volumen, ¿ya? Sobrecarga de volumen. ¿Por qué? Porque aquí viene la regresión. Si la válvula mitral no se cierra bien, vamos a mi dibujito acá, si mi válvula mitral no se cierra bien, entonces el ventrículo izquierdo va a regresionar la sangre. Y también el ventrículo izquierdo va a tener que compartir sangre con la aorta, que es la circulación sistémica, y con la aurícula. Va a regresionar. Y si la insuficiencia es aórtica, entonces, ¿qué va a pasar con mi ventrículo izquierdo? También va a devolverse la sangre. Ok, muy bien. Muy bien, va a devolverse acá al ventrículo izquierdo. Ya, muy bien, ya, sigamos. Entonces, va a haber una remodelación cardíaca también porque acá se va a dar una dilatación del corazón. Hay que recordar que en una insuficiencia, chicos, la remodelación se va a dar de ambas cavidades, mientras que en una estenosis se va a dar de la cavidad que está antes de la válvula. Por ejemplo, si es de la válvula mitral la estenosis, la cavidad afectada será la aurícula. Si es la estenosis es aórtica, entonces la cavidad afectada va a ser el ventrículo. Mientras que en una insuficiencia, ambas cavidades van a estar afectadas. Ambas van a dilatarse. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya está. Hablemos un poco de la etiología. ¿Ok? Hablemos un poco de la etiología. En una estenosis mitral, la etiología, la causa principal de la estenosis mitral va a ser la fiebre reumática. ¿Ok? En la mayoría de casos es la fiebre reumática. ¿Ok? Otras causas incluyen congénitas, trombos, tumores, mixomas, en fin. Ahora, en una insuficiencia mitral puede ser un prolapso valvular, ¿ok? O también llamado síndrome de Barlow, si mal no recuerdo, donde a una mujer lo vamos a ver con pectum excavatum, ¿ok? Una mujer con pectum excavatum, entonces, si vemos ese signo, pectum excavatum, entonces un prolapso valvular o síndrome de Barlow, que va a conllevar a una insuficiencia mitral.
el origen más frecuente de la insuficiencia mitral, valga la redundancia. Y acá, en la estenosis aórtica, el 90% de las estenosis aórticas es de origen valvular, ¿ok? Y bueno, de ahí lo vamos a mencionar a más profundidad cuando hablemos de cada uno. Y en una insuficiencia aórtica, pues va a haber un compromiso de la raíz aórtica de la insuficiencia. Muy bien, ahí está. Y acá es un cuadrito resumen. Causas principales en estenosis mitral, la fiebre reumática, en la insuficiencia mitral, el prolapso valvular, que es el más común, el otro son las calcificaciones, en la estenosis aórtica, el 50% pues degenerativas, calcificaciones, también puede ser por bicúspide congénita, también por fiebre reumática, pero es menos como acá en la estenosis aórtica, y en la insuficiencia aórtica también fiebre reumática, pero de forma crónica, síndrome de Marfan o sífilis. Muy bien, entonces hablemos de la estenosis mitral, ¿ok? ¿Qué genera? Que se genera cuando la sangre no puede vaciarse al ventrículo izquierdo y se acumula en la aurícula izquierda, ¿ok? A ver, acá tengo un corazoncito. Bien, entonces, como la sangre no puede vaciarse completamente al ventrículo, entonces se va a tener que estar acumulando acá. Por lo tanto, estamos hablando de una estenosis mitral. Va a haber una sobrecarga una sobrecarga de presión, ya que la presión aquí en la aurícula izquierda va a aumentar. Y bueno, la aurícula izquierda es una cavidad muy pequeña que no resiste tanto a la presión. Entonces, lo que va a pasar es que se va a producir un flujo retrógrado de sangre. ¿Hacia dónde? Hacia nuestros pulmones. ¿Ok? Hacia nuestros pulmones. Y aparte, como va a haber demasiada acúmulo de sangre que ya les mencionaba a un inicio, la aurícula izquierda se va a dilatar, se va a comenzar a anchar como si fuera un globito. Entonces hay una dilatación y luego pues se va a fibrosar. El aumento de sangre en la aurícula izquierda va a pasar hacia las venas pulmonares, como les acabo de mencionar, y este paso de sangre hacia las venas pulmonares me va a dar un aumento de presión capilar pulmonar, ¿ok? Ese aumento de presión capilar pulmonar me va a conllevar a una congestión pulmonar. Por eso es el síntoma cardinal en la estenosis mitral viene a ser la disnea, y es como viene un paciente a emergencias, ¿no? Con estenosis mitral. El primer síntoma, disnea. Ok. Entonces, esta valvulopatía se genera, es la valvulopatía que genera mayor o, bueno, una gran congestión pulmonar que de forma retrógrada pues llega a romper las venas bronquiales, ¿ok? Un dato clínico sería que mi paciente ya no llegaría solo con disnea, sino que ahora llega con hemoptisis. Entonces mi paciente a emergencia no solo llega con disnea, sino que también hemoptisis, y muchas veces puede confundirse con qué enfermedad cursa con disnea y hemoptisis. Tuberculosis pulmonar, ¿no? Es una de ellas, pero ahora su diferencial va a ser el soplo, que es diastólico, ¿ok? El soplo en la estenosis mitral es diastólico. Y de forma crónica, pues la estenosis mitral genera de forma retrógrada una disfunción del ventrículo derecho, ¿ok? Una disfunción del ventrículo derecho donde se va a hipertrofiar. O sea, a la larga también va a afectar a este ventrículo, acá al tercer personaje, donde el ventrículo derecho se va a hipertrofiar debido a que aumenta la presión capilar pulmonar. ¿Ok? Al haber acá un acúmulo de sangre, aumento de presión de capilares pulmonares, entonces el ventrículo derecho no le va a poder brindar la sangre por el tronco pulmonar, ya que ustedes saben que esto va a los pulmones, pero como hay un aumento de presión va a estar empujando. Y entonces el ventrículo derecho va a tener que trabajar más de lo normal. Y cuando trabaja más de lo normal, como que les dije que ocurría, el músculo empieza a hipertrofiarse, empieza a tener más masa muscular, y entonces eso es lo que pasa. Eso es de forma crónica,
que la estenosis se encuentre presente. Ok, mi paciente llega a tener también una hipertensión pulmonar a la larga debido a que la sangre se va acumulando en los pulmones y en los capilares pues va a aumentar la presión y en la arteria pulmonar pues también aumenta la presión. Entonces también a la larga, aparte de que tiene una congestión pulmonar que me va a conllevar un edema pulmonar, que luego también vamos a tener de forma crónica una hipertrofia del ventrículo derecho, posterior a ello puede llevarme a una hipertensión pulmonar. Es por eso que hay también un compromiso pulmonar. Bien, entonces, esta hipertensión pulmonar hace que el ventrículo derecho no pueda bombear sangre a los pulmones porque hay mucha resistencia que viene del tronco pulmonar. Entonces, el ventrículo derecho encuentra mucha resistencia en esta zona de acá y tiende a agrandarse, como ya les había mencionado. Entonces, bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. No sé por qué no se ven las diapositivas, la verdad. Bueno, entonces vamos a tener una obstrucción en la válvula mitral, ¿ok? Luego, esta obstrucción de la válvula mitral, ¿ok? Vamos a hacer acá una válvula. Acá está. Esperen un ratico, vamos allá, ahí está. Vamos a tener una obstrucción en la válvula mitral, de lo que estaba así, ahora va a ser así un poquito más chiquita. Esta obstrucción va a hacer que aumente la presión en la aurícula izquierda, ¿ok? Asimismo, no solo aumente la presión de la aurícula izquierda, sino que también se dilate, ¿ya? Se dilate. Vamos a tener una aurícula izquierda dilatada y también que va a mandar la sangre, la aurícula derecha va a mandar la sangre a los pulmones, lo cual me va a generar un aumento de la presión capilar pulmonar. Y este aumento de presión capilar pulmonar me va a conllevar una congestión y por ende luego a un edema, ¿ok? Y esto, ¿qué me va a dar como cuadro clínico? Disnea y hemoptisis. Hemoptisis por las rupturas de los capilares bronquiales. Ya, de los capilares bronquiales. La dilatación de la aurícula derecha, chicos, me va a generar una arritmia. ¿Cuál arritmia? Pues la fibrilación auricular, ¿ok? La fibrilación auricular porque va a haber un remodelado de la aurícula izquierda porque se dilata, porque se fibrosa, valga la redundancia, y pues va a ocasionar una alteración tanto en el ritmo cardíaco, porque se va a producir focos ectópicos, ya que el corazón pues está remodelado, una aurícula muy grande, valga la redundancia, y ello. Entonces, cuando una aurícula izquierda está dilatada y fibrosada, pues se generan trombos, ¿ok? Y salen en circulación sistémica y producto de esta arritmia, pues de la fibrilación auricular, pues se va a enviar los trombos a la circulación, a la circulación de todo el cuerpo. ¿Cuál es la circulación de todo el cuerpo? Pues la del corazón izquierdo, ¿no? El trombo más que todo, formando un embolismo. Bien. Es por eso que este émbolo puede llegar a parar a cualquiera de las arterias. Una de las arterias que llega a ubicarse en estos pacientes es a la arteria cerebral media. Y es por eso que una estenosis mitral puede conllevar a un ACV isquémico. ¿Ok? ¿Por qué? Por la fibrilación auricular. Entonces, como clínica, ¿qué vamos a tener en una estenosis mitral? Pues disnea, debido a la congestión pulmonar, ya que la sangre de la aurícula izquierda regresionó hacia las venas pulmonares, por las venas pulmonares, una hemoptisis por la ruptura de las venas bronquiales, también vamos a tener palpitaciones, embolias por la fibrilación auricular, y estas embolias me van a conllevar a un ACV isquémico. También va a haber fatiga por la caída de volumen o el gasto cardíaco, ¿no? Entonces ahí está. Hay que recordar que la fibrilación auricular en un EKG, ¿cómo se va a presentar? Pues con ausencia de onda P y también con una irregularidad RR. Quiere decir que ahí está, ¿no? Así sería. Miren, saqué una flecha. Ya.
sería este PQRS, ¿no? Entonces, pero ya no habría P. Ausencia de onda P sería la fibrilación auricular en un EKG. Y también tendríamos un RR irregulares. Así, ¿ya? Acá más chiquito, acá más grande, así, ¿ya? Es como nos podemos dar cuenta. Bien. Siguiente. Entonces, ¿qué exámenes auxiliares yo pido para saber si estoy frente a una estenosis mitral? Voy a pedir un EKG, una radiografía de tórax, una radiografía, un EKG, y cuál es la prueba como llamada también el gold estándar, pues la ecografía, ¿no? Y en esta ecografía en esta ecocardiograma, perdón, ecocardiogramas, es el examen de elección para valvulopatías, porque en el electrocardiograma voy a ver una aurícula izquierda dilatada, y eso me va a decir mucho. Miren acá, miren esta válvula, está toda estenosada. ¿Y qué también va a pasar? Que en la radiografía lo normal es que yo no vea la orejuela, o sea, la aurícula izquierda, yo no vea en una ecografía, perdón, una radiografía de tórax, de forma normal, yo no la puedo ver. Pero en una estenosis, como se va a encontrar, en una estenosis como mitral, como se va a encontrar, pues, dilatada, se va a ver con facilidad. ¿Ok? Muy bien. Y también en el EKG nos fijamos en D2 y vamos a tener ondas P anchas, melladas, ¿ok? Y bueno, ustedes saben que la onda P, ¿qué es la despolarización auricular? ¿Cuántos son el valor normal, se podría decir, de la P, de la onda P? Pues para medir en un EKG, yo sé que ellos esto ya lo han visto, pero solamente para cuestión de esta nada más, de la estenosis mitral, en sí se da en segundos. El valor normal es de 0.06 a 0,10 segundos. Pero para facilitarnos la vida es de de un cuadrito y medio a dos cuadritos y medio, lo normal, de estos cuadritos pequeños, es lo normal. Pero miren, acá tenemos como 5 cuadrados, entonces es una onda P ancha, y mellada todavía, porque está en forma de, ¿ya? Entonces ahí está, una onda P. Muy bien, entonces es como vamos a diagnosticar. El tratamiento lo vamos a ver después porque el tratamiento para todas las válvulas es un recambio, ¿ya? Un recambio, pero eso lo vamos a ver de acá. Entonces, hablemos ahora de una insuficiencia mitral y acá hay un problema de regurgitación. Aquí la válvula no se cierra bien, ¿ok? Acá la válvula no se cierra bien. Acá ya no va a haber una válvula pequeña, no, acá la válvula no se va a cerrar bien y la válvula no cumple su función, eso es insuficiente. Recordar que la función de las válvulas es que la sangre fluya de forma anterógrada y unidireccional. O sea, ¿Cómo tiene que fluir, Glinda? Pues si de mi aurícula izquierda viene la sangre, ay, lápiz, ya. Si de la aurícula izquierda viene la sangre, pues tiene que pasar de forma anterógrada y unidireccional. ¿Hacia dónde? Hacia el ventrículo izquierdo. Muy bien, hacia el ventrículo izquierdo. ¿Y del ventrículo izquierdo hacia dónde? Hacia la aorta. Es lo normal que tiene que pasar así mismo por la aurícula derecha, hacia el ventrículo derecho y luego al tronco pulmonar. Es lo normal. Pero ¿qué pasa acá? Que va a haber que hay, bueno, lo normal es que no haya una regurgitación, pero en una insuficiencia mitral va a haber una regurgitación. ¿Qué quiere decir? Que como esta válvula mitral no se va a cerrar bien en la contracción, entonces va a dejar una parte abierta. Y como hay una parte abierta, cuando este ventrículo logre contraerse, se contraiga, para mandar la sangre, pues como suele hacer el ventrículo, enviar la sangre hacia la circulación sistémica, también va a enviar sangre hacia la aurícula, ¿ya? Hacia la aurícula.
Entonces, en la insuficiencia mitral hay una alteración en el cierre de válvula, por lo tanto la sangre va a regurgitar. ¿Qué quiere decir? Que va a regresionar, ¿ok? Cuando el ventrículo izquierdo está lleno de sangre, se va a producir la eyección. Ok, lo normal es que en esta fase la válvula mitral se encuentre cerrada para que no el ventrículo no le mande sangre a la aurícula, pero como la válvula es insuficiente no va a cerrar de forma correcta y entonces la sangre regurgita hacia dónde es a la aurícula izquierda. Vuelvo a mencionarles para que pues quede como que hallado. Entonces el ventrículo izquierdo pues llega a tener una doble salida a la aorta y a la aurícula izquierda. Entonces vamos a tener que en una insuficiencia mitral, acá, en una insuficiencia, perdón, en una insuficiencia mitral va a haber una regurgitación de la aurícula a la aurícula izquierda y esto me va a ocasionar una dilatación de la aurícula izquierda. Okay, una dilatación de la aurícula izquierda porque va a llenarse tanto por las venas pulmonares y por el ventrículo izquierdo. Va a tener un doble llenado esta aurícula izquierda, entonces por eso se va a dilatar. Y esto me va a ocasionar una sobrecarga de volumen. El otro que era sobrecarga de presión, ¿verdad? En las estenosis. Acá va a ser sobrecarga de volumen. ¿Por qué? Porque va a tener dos llenados. Pues la pobre aurícula izquierda está recibiendo del ventrículo y de las venas pulmonares. Y por ende, si hay una carga de volumen, aquí entra el razonamiento. Si hay una carga de volumen excesiva en la aurícula izquierda, entonces, ¿qué va a pasar con la sangre? Va a regresionar hacia los pulmones. ¿Ocasionando qué? Una congestión pulmonar, luego un edema pulmonar. Y así, pero en menos cantidad, ¿ya? En menos cantidad. Muy bien. Entonces, otro dato es que el ventrículo izquierdo normalmente va a bombear sangre a la aorta y esto viene a hacer que el gasto cardíaco también disminuya. ¿Por qué? Porque como va a haber doble, el ventrículo va a dar tanto a la aurícula izquierda y a la aorta, entonces la aorta no va a tener todo el gasto cardíaco. El gasto cardíaco viene a ser la cantidad de sangre bombeada por cada ventrículo en un minuto. O también el gasto cardíaco, como ya lo han visto, es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿no? El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico es la cantidad de sangre bombeada en un latido y la frecuencia cardíaca pues es el número total de un minuto. Por tanto, el gasto cardíaco llega a ser la cantidad de sangre bombeada por cada ventrículo en un minuto. Entonces, el ventrículo está bombeando sangre tanto a la aorta y una parte de la sangre del ventrículo se está yendo a la aurícula izquierda. Por eso es que el gasto cardíaco en una insuficiencia mitral está disminuido. ¿Por qué? Porque toda la sangre no sale a la aorta, sino que regresa hacia la aurícula izquierda. Entonces, la clínica de mi paciente, ¿cuál va a ser en una insuficiencia mitral? Pues mi paciente va a tener astenia, va a estar va a presentar fatiga, cansancio, es lo que va a referir, ¿no? Y esto se debe a la disminución del gasto cardíaco. Y bueno, como la sangre les comenté que regresó en la congestión pulmonar, también va a venir un paciente con Disney. Entonces, la válvula mitral al ser insuficiente, las dos cavidades se van a remodelar también, tanto la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se va a remodelar porque va a tener una sobrecarga de volumen y va a haber una dilatación del ventrículo izquierdo, ya que se va a llenar dos veces a la aurícula izquierda por las venas pulmonares y bueno, pues se va a volver a regurgitar, cosa que ya les había comentado. Entonces, muy bien. Ahora, ¿y por qué me seguía quedando en esta página? Bueno, pues porque hay en las insuficiencias van a causar con una forma crónica y una forma aguda, ¿ok? Una forma crónica y una forma aguda. La aguda va a ser causada en las estenosis mitral, va a ser causada por una endocarditis infecciosa o también por una cardiopatía isquémica, ¿ok? Mientras que de forma crónica, puede haber sido que el paciente de antecedentes haya tenido una fiebre reumática,
miocardiopatía dilatada, o también puede ser un prolapso de la válvula mitral, que les había comentado que es el síndrome de Barlow, una etiología congénita en mujeres que tienen pectum excavatum, ¿no? Ahí está. ¿Cuáles van a ser las presentaciones clínicas o cuando yo me voy a encontrar frente a una insuficiencia mitral crónica y cuando yo me voy a encontrar con una insuficiencia mitral aguda? Bueno, cuando es crónica, cuando mi paciente llega y me dice que se encuentra cansado, presenta fatiga, astenia, disnea, y también va a haber una cardiomegalia, ¿ok? En este paciente va a haber una cardiomegalia por la dilatación de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, ¿ya? Una cardiomegalia. Entonces, y si es agudo, entonces mi paciente va a venir con un edema agudo de pulmón, pero hay que descartar en un edema agudo de pulmón, ¿ok? En un edema agudo de pulmón, hay que descartar no solo insuficiencia mitral, sino que también hay que ver por la insuficiencia aórtica, ya que ambas cursan con edema agudo del pulmón, ya ambas lo presentan, así que se tiene que descartar una de la otra, pero ¿cómo se puede descartar? Pues con una ayuda clínica puede ser los soplos, ¿no? Los soplos son diferentes en ambos. Muy bien. Entonces, ¿qué exámenes me pueden ayudar a confirmar que estoy frente a una insuficiencia mitral? Pues una radiografía de tórax o también el EKG. La radiografía, pues, me va a presentar una cardiomegalia, ¿ok? Del lado izquierdo, mire. Mira, una cardiomegalia del lado izquierdo. Mientras que en el EKG me va a presentar ondas R altas, o sea, en las precordiales izquierdas como B5 y B6 vamos a encontrar ondas R altas. Miren estas ondas R. Ustedes saben que el complejo QRS me da a ver cómo está el funcionamiento del ventrículo, ¿no? Mientras que la onda P es la aurícula. Entonces, hablemos de la estenosis aórtica. Esta es la valvulopatía más frecuente, ¿ok? Más frecuente que podemos encontrar en los hospitales, ¿no? Y pues su etiología puede ser por una degeneración de la válvula aórtica, ¿ok? El área de la válvula aórtica, ¿ok? De la válvula aórtica. Esta es la válvula aórtica. El área es de 2.5 a 3.5 centímetros cuadrados, ¿ok? Cuando yo digo que estoy frente a una estenosis aórtica, a ver, si el área normal es 2.5 a 3.5 centímetros cuadrados, ¿ok? Entonces, cuando digo que estoy frente a una estenosis aórtica leve, porque se va a gradificar, leve, moderada y severa. ¿Ok? Cuando estoy frente a una estenosis aórtica leve, cuando el diámetro de esta válvula semilunar, llamada aórtica, válvula aórtica, va a ser mayor de 1.5, ¿ya? Va a ser mayor de 1.5. ¿Cuándo es moderada? Cuando está entre el rango de 1.0 a 1.5 centímetros cuadrados. ¿Y cuando vamos a decir que es una estenosis aórtica severa? Cuando es menos de 1, ¿ya? Y menos de 1 me va a indicar a mí, ¿qué me va a indicar? Cirugía, ¿ya? Cirugía. La estenosis aórtica comprende la fase de eyección, ya que el flujo de salida de la sangre tiene que ser del ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica. Ya. En la estenosis hay sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo, por lo tanto, mi ventrículo izquierdo se va a comenzar a hipertrofiar. ¿Ya? Va a comenzar a hipertrofiarse. Y bueno, la valvulopatía que genera más hipertrofia del
ventrículo izquierdo porque hay la sobrecarga de presión. Entonces, si me preguntan cuál es la patología que genera una hipertrofia del ventrículo izquierdo, pues una de las causas sería principales la estenosis aórtica. Y bueno, a la larga, pues mi paciente puede también sufrir con una muerte súbita por un infarto, puesto que el corazón, chicos, se hipertrofia y va a necesitar más oxígeno. Y bueno, ustedes saben que quien trae oxígeno al corazón, pues son las arterias coronarias, pero estas son muy pequeñas. Entonces, las arterias coronarias no se van a dar abasto para brindar oxígeno a todo el corazón. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con mucha hipertrofia, ¿no? Vamos a presentar una cardiomegalia. Entonces, al no darse, va a ocasionar un desequilibrio, un desequilibrio en el balance y va a afectar del balance de la oferta del oxígeno y pues esto va a conllevar a un infarto, ¿ya? Entonces, acá está, acá dejé mi pizarrita. Entonces, ¿qué tenemos? Que la obstrucción, que la estenosis aórtica, o sea, la obstrucción de la válvula aórtica, va a haber una obstrucción en el vaciado tanto del ventrículo hacia la circulación sistémica. Esta es la aorta, chicos, ¿ok? Y esta es la válvula aórtica. Me va a llevar a una sobrecarga de presión sistólica. ¿De quién? Sobrecarga de presión del ventrículo. ¿Llevar a qué? A una hipertrofia. ¿De quién? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque va a usar más fuerza de lo normal para poder vencer esta obstrucción. Pero esta hipertrofia ventricular del ventrículo izquierdo va a ser concéntrica. ¿Ya? Concéntrica. Y bueno, esto me va a llevar, esta hipertrofia me va a llevar a aumentar el consumo de oxígeno, y este aumento de consumo de oxígeno va a llevar a una cardiopatía isquémica. ¿Ya? Cardiopatía isquémica. Entonces, vamos a tener en cuenta aquí que la clínica va a ser una triada. ¿En dónde va a haber una triada? En la estenosis aórtica. Y la triada, pues, es angina, paciente presenta síncope y también presenta disnea. ¿Ya? La disnea es lo último. Es lo último que va a presentar mi paciente con una estenosis aórtica. El síncope, se da por la hipoperfusión cerebral, ¿ok? Y la angina por lo anterior hablado, ¿no? Porque va a haber un aumento en la cantidad de demanda de oxígeno. ¿Ya? Entonces, como ustedes ya les había comentado en una estenosis aórtica, respecto a por qué se producía esta estenosis, bueno, en menores de 30 años puede ser por unicuspidia, de 30 a 70 años bicuspidia, y de mayor de 70 años puede ser degenerativo, o sea, la válvula va a comenzar a degenerarse, ¿no? ¿Qué más va a presentar en la clínica mi paciente con estenosis aórtica? Pues un soplo sistólico, porque en la eyección, y también el soplo sistólico y que se irradia al cuello, ¿ya? El soplo también lo vamos a poder escuchar en la región de las carótidas. También vamos a tener un pulso parvus tardus, que son pulsos pequeños de baja intensidad, ¿ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué va a haber esos pulsos pequeños? Porque hay una estenosis en esta válvula, entonces no va a salir la sangre de manera como suele deberse a todo el volumen, ¿no? Sino que va a salir en poca cantidad y esto me va a ocasionar que no llegue un buen pulso rítmico normal, sino que sea pequeño el pulso y de baja intensidad. No se escucha, ¿no?
Entonces, ¿qué examen me puede ayudar aquí en una estenosis aórtica? El criterio de Sokolov es uno, y bueno, para eso pido el EKG, ¿no? El EKG. El EKG es mi examen auxiliar. El EKG. Y en el EKG, ¿qué puedo ver? Por criterios de Sokolov voy a confirmar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿por qué les mencionaba? Porque va a tener que vencer el ventrículo izquierdo la presión de la aorta, y por eso va a tener que hacer más, gastar más energía, y asimismo va a hipertrofiarse ese músculo. Entonces voy a tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo en una estenosis aórtica. ¿Y cómo lo confirmo? Con un EKG. ¿Qué criterios uso para confirmar mi diagnóstico? Criterio Sokolov, criterio del voltaje Cornell o criterio de Lewis. Acá les puse un ejemplo, un ejemplo de cómo se usa el criterio Sokolov. Pues se suma el voltaje de la onda S en B1, ¿ok? Y también de la onda R en B5 o en B6. En este caso han tomado como referencia la B5, aquí está, y se va a contar los cuadritos. Se va a contar los cuadraditos chiquititos, ya los cuadraditos chiquitos. Nos dice que en la onda C, en B1 va a haber 19 cuadraditos, que bueno, ustedes saben que cada cuadradito verticalmente es 1 milivoltio. O sea, 1 milivoltio o 1 milímetro. Entonces, aquí hay 19 milímetros. Y en la onda R en B5 hay 22 cuadraditos, y esto es equivalente a 22 milímetros, ¿no? Porque cada cuadradito pequeño vale 1 milímetro, ya sea vertical o horizontal. Entonces, ¿qué me dice mi criterio de Sokolov? Lion me dice que sume 19 más 22. Pero, ¿qué me dice para que yo confirme que sea una hipertrofia ventricular izquierda? Cuando me dice que es positivo, cuando el resultado es mayor o igual a 35 milímetros. Ok, entonces voy a sumar 19 más 22 y me sale un valor de 41 milímetros. Entonces, ¿es mayor que 35? Sí. Entonces, por ejemplo, este KG es de una hipertrofia ventricular izquierda. Muy bien. Ahora hablemos de la última, que es la insuficiencia aórtica. Y bueno, acá va a haber una sobrecarga ¿de qué? De volumen. Las insuficiencias son sobrecargas de volumen, mientras que las estenosis son sobrecargas de presión, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Acá hay una alteración del cierre de la válvula aórtica, insuficiencia aórtica. Acá va a haber una alteración en esta válvula. Y pues normalmente la sangre debe ir por la válvula aórtica, pero va a regresar hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, de la arteria aorta, donde hay un corazón, lo tengo, pero acá está. Miren, ahí está la aorta y acá está mi ventrículo izquierdo. Acá está mi aurícula. Ahí está. Muy raro, ¿no? Pero bueno, este es el ventrículo izquierdo, que parecen dos pianitas. Bien. Normalmente tiene que ir, y ahí acabó todo. Pero como no van a cerrarse bien la válvula aórtica, entonces, ¿qué va a pasar? Va a regresar la sangre de la aorta que se está yendo hacia el ventrículo izquierdo. ¿Y mi ventrículo izquierdo qué va a pasar? Se va a dilatar. Se va a dilatar mi ventrículo izquierdo, porque hay una regurgitación en el llenado. Es decir, que mientras la aurícula izquierda está llenando el ventrículo izquierdo, ¿ya? La sangre regurgita de la aorta al ventrículo izquierdo. Por tanto, va a haber doble llenado también. ¿De quién? Del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque se va a estar llenando tanto por la aurícula izquierda y por la aorta, que le van a estar dando más. Y como este va a tener que recibir mayor cantidad, por ejemplo, yo tengo una bolsa, ¿ya? Una bolsa con una piscina. Una piscina con 2 caños. Es un problema. Pero si tengo acá dos caños que están llenando, esta piscina se va a llenar más rápido, ¿ok? Pero que fuera si esta sería una bolsa y es una pequeñita, pero es elástica. Entonces esta va a comenzar a estirarse. Lo mismo pasa con el ventrículo izquierdo. Como va a tener 2 llenados, porque acá regresiona,
porque la válvula no está cumpliendo su función, entonces mi ventrículo izquierdo va a empezar a dilatarse. ¿Ya? Entonces, aquí voy a tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo excéntrica, ¿ya? Porque hay una dilatación y una sobrecarga de volumen. En esta insuficiencia aórtica, las insuficiencias siempre vamos a tener, uy, ¿a dónde se fue? Ya. Las insuficiencias siempre vamos a tener insuficiencia aórtica crónica y aguda, ¿ya? A ver, ¿cómo? Ya, acá está. Crónica y aguda, ¿ya? Chicos, entonces en la crónica puede haberse ocasionado una insuficiencia aórtica porque mi paciente habría presentado de antecedentes sífilis, espondilitis, síndrome de Marfan o también en un 70% de fiebre reumática, ¿ok? Y puede ser aguda cuando haya habido, mi paciente haya cursado por un traumatismo, por una disección. Quizás se cayó de forma brusca de una moto, o no sé, cualquier cosa puede ocasionar una disección de la válvula aórtica. Entonces ahí. ¿Cómo entonces, cuál es la clínica de mi paciente que viene con insuficiencia aórtica crónica? Pues que va a presentar angina, disnea y una cardiomegalia, una dilatación izquierda. Ya, ustedes saben que en una insuficiencia aórtica, pues va a haber una dilatación de ambas cavidades que se encuentran una de la otra. ¿Ya? Entonces ahí está, una cardiomegalia. Vamos a presentar acá la disnea, ya saben que es por la congestión, porque igual va a afectar también al pulmón. Y entonces, acá, ¿cómo voy a reconocer que mi paciente viene con una insuficiencia aórtica aguda? Una insuficiencia aórtica aguda, pues que mi paciente presenta edema agudo de pulmón y también puede ser un soplo, el cuarto ruido que se puede escuchar. Y acá no va a haber, en una aguda no hay una dilatación del ventrículo izquierdo aún. ¿Ok? Muy bien. Aquí. Esto suele ser pregunta de examen también en cardio, por si acaso. Entonces, ¿qué otros signos se van a presentar en la insuficiencia aórtica? Pues el signo de Muset, que es el movimiento oscilante de la cabeza, que va a estar sincrónico con el pulso. Vemos un paciente que gira tiene movimiento de la cabeza y está muy sincronizado con el pulso. Signo de Müller, pulsación visible en la úvula, ¿ok? En la úvula que se encuentra acá. Le piden al paciente que abra su boca y pues ahí van a ver que la úvula tiene una pulsación. Pulso Celerot-Salton, signo de Kinke y signo de Hill. ¿Ya? Esos signos se van a presentar en una insuficiencia aórtica, cuando estamos frente a una insuficiencia aórtica. Y también acá vamos, en una insuficiencia aórtica, pues habrá un soplo diastólico o también ya conocido como soplo de Austin-Field, ¿ok? Y también vamos a estar frente a un pulso Salton o Seller, que es amplio por una insuficiencia aórtica, porque el ventrículo izquierdo tiene doble llenado y al tener más volumen envía mayor volumen a la aorta. Bien. Entonces ahí vemos, ¿no? Al soplo diastólico y luego al soplo de Austin-Field. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ahora sí, yo les iba a explicar más que todo esto porque ya llegamos a la parte final. Que este es un cuadro resumen. No, la estenosis aórtica, la insuficiencia mitral, se encuentran afectando las fases sistólicas, mientras que una insuficiencia aórtica y una estenosis mitral sería la diástole. ¿Ok? En una estenosis aórtica, el soplo va a ser romboidal, en una insuficiencia mitral va a ser holosistólico,
¿Cómo es solo sistólico? Ahorita les voy a mostrar. En una insuficiencia aórtica va a ser decreciente o aspirativo, ¿ok? Y en una estenosis mitral va a ser rólido o mesodiastólico. ¿Cómo se va a ver la irradiación? En una estenosis aórtica se va a irradiar al cuello, en una insuficiencia mitral a la axila, y bueno, acá el aórtico es accesorio y la mitral pues uso de campana. Acá, ¿qué pulsos? Vamos a pulso parvusetardos. El segundo ruido va a ser paradójico. Hay presencia de tercer ruido acá en la insuficiencia mitral y un soplo de Austin Field o pulso Zeller o danza arterial en una insuficiencia aórtica. Y bueno, en una estenosis mitral, el primer ruido es fuerte y tardío, chasquido y apertura. Muy bien. Entonces, acá voy a hacer otra página. ¿Para qué? Para más o menos darles a conocer esto de acá. O sea, esto de acá, más que todo. Esto, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? Muy bien. Entonces tenemos, de hecho esto está relacionado con el ciclo cardíaco, ¿ok? Entonces tenemos el primer ruido y el segundo ruido. Tenemos acá esto y otra vez el primer ruido, ¿ya? Esta es la sístole y esta es la diástole, ¿ya? Acá va a haber, en la sístole va a haber contracción de ¿quién? Contracción de ¿quién? De los ventrículos, ¿ok? Y acá habrá una relajación ventricular, de la relajación de los ventrículos. Muy bien, hay que cambiar de color. Muy bien, entonces, acá el primer ruido donde, de acuerdo al ciclo cardíaco, ¿qué se va a dar? ¿En qué fase se va a dar el primer ruido? En la contracción isovolumétrica, ¿no es cierto? En la contracción isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica. Y ese es el primer ruido. Y el segundo ruido en la relajación isovolumétrica. Isovolumétrica. ¿Ya? Bien. Aquí va a haber un periodo de expulsión en esta zona de acá, miren. Esperen, vamos a ponerlo de rojo. Aquí va a haber un periodo de expulsión. ¿Por qué? Porque se va a estar enviando sangre. ¿Ya? Muy bien. Es esta parte, ¿no? Y Glinda, acá qué pasa también, vuelve a darse la contracción isovolumétrica, porque es el primer ruido, ¿ya? Y, ok, entonces, ¿qué más? A ver, este color, ya. Ya estamos terminando, chicos. Estamos terminando. Muy bien. Entonces, acá se va a dar el cierre de ¿qué válvulas? El cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿ok? Mientras que en la relajación isovolumétrica, cuando se produce el segundo ruido, ¿de quién se van a dar? El cierre de las semilunares. Semilunares. Ahí están la pulmonar y la válvula aórtica. Y acá está la tricuspidia y la mitral, ¿no? Ahí está. Ok, pero esta zona de acá, que se encuentra entre la contracción isovolumétrica y la relajación isovolumétrica, va a estar dividido. Ok, va a estar dividido. ¿Por qué? Por 3. Prototelediastólico, mesodiastólico y telediastólico. Protosistólico, mesodiastólico y telediastólico, ¿ya? Protosistólico, mesodiastólico y telediastólico. Entonces, es por eso que la combinación de todo esto del protosistólico, del mesosistólico y del telediastólico me va a dar holosistólico. Ahora les voy a decir por qué. Volvamos acá. Ya está. Es todo lo que estábamos viendo. Entonces, en una
en estenosis mitral, ¿ok? En una estenosis mitral vamos a tener un retumbo, ¿ok? Acá el ruido diastólico se va a dar primero con un chasquido, que acá está, el ruido se va a escuchar primero con un chasquido, luego, luego va a tener un refuerzo presistólico en esta zona de acá, así, un refuerzo presistólico, y bueno, se pierde con una fibrilación auricular, una estenosis mitral, ¿ya? Ahora, en una insuficiencia mitral, mi, mi soplo va a ser o lo sistólico, va a abarcar en todo. Entonces, mi soplo va a ser como que constante, ¿ya? O lo sistólico. Y se oculta el segundo ruido. Ahora, en una estenosis aórtica, mi soplo va a ser romboidal, ¿ok? Mi soplo va a ser romboidal. Y así lo van a escuchar, miren. Esto es más que todo cómo se escucha el soplo. Quería ponerle sonidos, pero ya. Acá está tiempo. Y acá en la insuficiencia aórtica, acá va a aparecer el soplo de Austin Field, que les enseñé hace un momento. Y bueno, el soplo de Austin Field aparece mayormente en una insuficiencia aórtica grave. ¿Ok? Es un soplo retumbante y de baja frecuencia. Y se caracteriza por ser decreyente. Mire, comienza a bajar. Se escucha. Es como que escuchan más en esta zona de acá y luego ya se comienza a perder. Y bueno, eso ha sido toda la ponencia. Espero haberme dejado comprender, chicos. Y si hay alguna pregunta, pues normal.